Las piedras de Stonehenge, en las vastas llanuras de Salisbury, han desafiado el tiempo y la comprensión humana, envueltas en un misterio que nunca se ha resuelto por completo. Entre las muchas historias que intentan explicar su origen, una destaca por su fuerza y simbolismo: la leyenda del diablo y el monje. Se dice que el diablo, en un acto de orgullo y desafío, trasladó las piedras desde tierras lejanas para demostrar su poder. Pero frente a su arrogancia, un humilde monje enfrentó la oscuridad con fe y astucia, transformando un acto de maldad en un símbolo eterno de resistencia. Esta es la historia de cómo Stonehenge no solo se convirtió en un monumento, sino en un legado de lucha entre lo divino y lo infernal. Un recordatorio de que incluso las fuerzas más oscuras pueden ser vencidas por la inteligencia y la fe. En las vastas y brumosas tierras de Irlanda, donde el viento susurraba secretos a través de los pastos y las colinas se alzaban como guardianes silenciosos del tiempo, se encontraba un lugar que muchos consideraban sagrado: la danza de los gigantes. Este círculo de piedras colosales había resistido los embates del clima y de los siglos, convirtiéndose en un emblema de lo eterno, de lo indescifrable. El aire que rodeaba el círculo parecía diferente, más pesado, cargado de una energía que incluso los animales podían percibir. Los pastores que cuidaban sus ovejas cerca del lugar contaban historias de cómo sus rebaños evitaban acercarse demasiado a las piedras, como si un instinto primordial los alejara del misterioso poder que irradiaban. Algunos decían que, durante las noches más oscuras, podían escuchar un leve zumbido que surgía del interior del círculo, como un canto antiguo y olvidado. La historia de aquellas piedras era tan antigua que ni los bardos más sabios podían recitarla por completo. Según las leyendas transmitidas de generación en generación, en tiempos inmemoriales, gigantes poderosos habían caminado por esas tierras. Seres de una fuerza inimaginable que en un momento de celebración divina danzaron alrededor de aquellas piedras. Fue durante esa danza que las piedras absorbieron una magia única. Podían sanar, otorgar sabiduría y revelar los misterios del futuro a quienes se acercaran con respeto y fe. Los aldeanos de la región veneraban el círculo. No era raro verlos acudir desde distancias lejanas, llevando ofrendas humildes, jarras de leche, flores recogidas de los campos y pequeños ídolos tallados en madera. Creían fervientemente que, si se acercaban con el corazón puro, las piedras les otorgarían aquello que más necesitaban. Y aunque algunos regresaban decepcionados, otros afirmaban haber sentido la conexión. Un momento de claridad en el que sus plegarias eran respondidas, no con palabras, sino con una sensación de paz y certeza. Una de esas aldeanas era Maeve, una anciana que había dedicado su vida a la curación de los enfermos del pueblo. Su andar era lento, apoyándose en un bastón, pero su determinación era inquebrantable. Cada amanecer acudía al círculo para ofrecer su gratitud y pedir fuerza para otro día más. Esa mañana, el cielo estaba cubierto por una neblina tan densa que los árboles apenas eran siluetas distantes. Maeve se arrodilló frente a una de las piedras más grandes, conocida como el Guardián, y cerró los ojos. «Oh, piedras sabias, dadme claridad para sanar a quienes confían en mí. Que vuestra fuerza fluya a través de mis manos y vuestra sabiduría guíe mis pensamientos». El viento sopló con una ráfaga repentina, y Maeve sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque no era extraño que el círculo respondiera a las plegarias con pequeñas señales, aquella vez el viento parecía susurrar palabras. No logró entenderlas, pero su corazón se llenó de una mezcla de inquietud y reverencia. Sin que los aldeanos lo supieran,
El círculo no solo había llamado la atención de los humanos, sino también de una entidad que acechaba desde las sombras. El diablo, ese ser astuto y cruel que disfrutaba manipulando a los hombres, había fijado sus ojos en las piedras. Desde su escondite en el bosque cercano, su figura oscura y etérea observaba a Maeve mientras ésta ofrecía sus plegarias. La sonrisa torcida del diablo se ensanchó. Desde hacía siglos, había oído hablar de las piedras y del poder que los humanos les atribuían. Aunque desconfiaba de la magia antigua que envolvía el círculo, su orgullo y sed de dominación lo impulsaban a actuar. No podía permitir que los mortales continuaran encontrando consuelo y fuerza en algo que escapaba a su control. Debía destruir esa conexión, demostrar que nada, ni siquiera esas piedras veneradas, estaba fuera de su alcance. Cuando la noche finalmente cubrió el cielo, el diablo emergió de su escondite. Su presencia era abrumadora, como si el aire se volviera más denso a su alrededor. Sus ojos, 2 pozos de fuego rojo, brillaban bajo la penumbra. Caminó con pasos lentos hacia el círculo, susurrando palabras en un idioma antiguo que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. «Piedras arrogantes», murmuró con una voz que resonaba como un trueno distante. «Creéis que sois poderosas, pero no sois más que juguetes bajo mi voluntad». Con un gesto amplio, extendió sus brazos y los cielos comenzaron a rugir. El viento se tornó un huracán, arrancando hojas de los árboles y enviando a los animales al caos. Una por una, las piedras comenzaron a temblar, como si algo en su interior despertara. El diablo se acercó a la más grande de todas y colocó su mano sobre ella. La piedra, que había permanecido inmóvil por siglos, comenzó a levantarse del suelo. El diablo rió, un sonido que heló el aire y resonó por toda la región. Sin esfuerzo aparente levantó la piedra y la sostuvo sobre su cabeza. Luego, con un movimiento brusco, la lanzó al cielo. La roca voló sobre las montañas y el mar, desapareciendo en la oscuridad. Durante toda la noche, el diablo trabajó. Arrancó cada piedra, riendo con cada movimiento, y las envió al otro lado del mar. En Irlanda, los aldeanos despertaron al amanecer y quedaron horrorizados al descubrir que su círculo sagrado había desaparecido. Las piedras que habían protegido y venerado por generaciones ya no estaban allí. En su lugar solo quedaba un terreno baldío, frío y silencioso, como si algo hubiera devorado su esencia. Los llantos de los aldeanos se alzaron al cielo, mezclándose con las plegarias desesperadas. Algunos culparon a los gigantes, otros a los dioses, pero ninguno podía imaginar que el diablo había sido el responsable. En las llanuras desiertas de Salisbury, las piedras comenzaron a aterrizar una tras otra. Cada impacto sacudió la tierra, levantando nubes de polvo que parecían envolver el área en un velo de misterio. El diablo, de pie entre las piedras ahora dispersas, contempló su obra con satisfacción. «Aquí es donde comenzaré algo más grande», dijo en voz baja, mientras su sonrisa se ensanchaba. «Estas piedras serán mi monumento, un recordatorio eterno de mi poder y de la insignificancia de los humanos». Mientras el sol despuntaba tímidamente en el horizonte, el diablo se preparaba para el siguiente paso de su plan, sin saber que alguien más ya había sentido el cambio en el aire y se preparaba para enfrentarlo. La noche en Irlanda fue testigo de un acontecimiento que las generaciones siguientes recordarían con terror y asombro. Las estrellas, que solían brillar tímidamente sobre los campos y colinas, desaparecieron una a una, engullidas por un manto de oscuridad sobrenatural. El aire se tornó pesado, cargado de una energía densa que parecía oprimir el pecho de quienes aún no habían sucumbido al sueño. En el corazón de esa oscuridad, en el antiguo círculo de la danza de los gigantes,
El diablo avanzaba con movimientos precisos y meticulosos, rodeado por una niebla que se arremolinaba a su alrededor como si estuviera viva. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad que iluminaba las formas rugosas de las piedras. Cada paso suyo hacía vibrar el suelo, un eco que se extendía hasta los confines más lejanos de las aldeas cercanas. Frente a una de las piedras más grandes, el diablo se detuvo. Esta roca, conocida entre los aldeanos como la Centinela, era la más venerada. Se decía que quien tocara su superficie en un momento de necesidad recibiría respuestas claras y directas de los espíritus antiguos. Pero el diablo no buscaba sabiduría. Con un gesto de su mano, colocó su palma contra la piedra y cerró los ojos. Durante un instante, todo quedó en silencio. Entonces, un sonido gutural y profundo brotó desde el interior de la roca, como si algo estuviera despertando. El diablo sonrió. Lentamente, como si desafiara las leyes de la naturaleza, la piedra comenzó a levantarse del suelo, desprendiéndose de la tierra que la había sostenido durante siglos. Cuando finalmente estuvo completamente alzada, el diablo la sostuvo sobre su hombro como si no pesara más que un puñado de hojas secas. «Un símbolo de vuestra fe, ahora convertido en mi herramienta», murmuró, mientras el aire a su alrededor se ondulaba por el calor de su presencia. Sin esfuerzo, giró sobre sus talones y lanzó la piedra hacia el cielo. La roca voló, cruzando montañas y mares, y desapareció en la negrura de la distancia. Una tras otra, el diablo repitió el proceso, arrancando las piedras de su lugar, riendo con una satisfacción cruel. Cada lanzamiento era un recordatorio de su poder, una declaración de que ni siquiera los vestigios más antiguos de la humanidad podían resistirse a su voluntad. En los pueblos cercanos, el impacto de lo que ocurría en el círculo sagrado no pasó desapercibido. Los aldeanos se despertaron en medio de la noche, confundidos por los temblores que sacudían sus casas. Algunos se arrodillaron de inmediato en oración, creyendo que la ira divina se había desatado sobre ellos. Otros se aventuraron hacia el círculo, solo para encontrar un espectáculo que les heló la sangre. Las piedras, aquellas que siempre habían creído inamovibles, desaparecían una tras otra. Un pastor, conocido como Liam, fue uno de los primeros en llegar. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio al diablo alzando una piedra enorme. La figura de la entidad era clara, bajo la tenue luz de la luna que había comenzado a asomarse tímidamente. Liam cayó de rodillas, incapaz de procesar lo que veía. «¿Qué estás haciendo?», murmuró, aunque sabía que sus palabras no serían escuchadas. El diablo, sin embargo, se giró hacia él, como si hubiese oído cada palabra. Una sonrisa se formó en sus labios antes de responder con una voz profunda y resonante, reclamando lo que nunca fue vuestro. Con un chasquido de sus dedos, el diablo hizo que el viento se levantara con tal fuerza que Liam tuvo que cubrirse el rostro. Cuando abrió los ojos nuevamente, el lugar donde había estado la centinela ya estaba vacío. Lejos de Irlanda, en un lugar al sur de Inglaterra conocido por sus vastas llanuras y cielos abiertos, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Las piedras, que hasta entonces habían sido un símbolo de magia y devoción, aterrizaban una por una en los campos de Salisbury. Cada impacto sacudía la tierra, enviando ondas de choque que los pocos lugareños que vivían en la zona sintieron con una mezcla de asombro y miedo. El diablo llegó poco después, caminando entre las piedras que ahora yacían dispersas, como si hubiesen sido arrojadas por un titán caprichoso. Miró su obra con satisfacción, tocando cada piedra como un escultor revisa su creación. «Perfecto», dijo, su voz resonando como un trueno lejano. «Aquí comenzará algo nuevo.
Aquí estableceré mi dominio, para que todos los humanos recuerden lo pequeños que son. El paisaje de Salisbury, que hasta ese momento había sido tranquilo y monótono, parecía cobrar vida con la presencia de las piedras. Incluso en su disposición caótica, irradiaban un poder inquietante, como si una parte de la magia antigua aún persistiera en ellas. El diablo, sin embargo, no estaba satisfecho con simplemente traer las piedras a Inglaterra. Sabía que su obra aún estaba incompleta. Planeaba usar su fuerza para erigir un monumento que desafiara la imaginación y la fe de los mortales. Pero, por ahora, estaba disfrutando del primer paso de su plan: arrebatar a los humanos aquello que veneraban y convertirlo en una herramienta para su propia gloria. Mientras tanto, en Irlanda, los aldeanos se enfrentaban a una sensación de pérdida devastadora. El círculo sagrado, el centro de su identidad espiritual, había desaparecido. Muchos comenzaron a culpar a los dioses, creyendo que los habían abandonado. Otros, más osados, juraron vengarse de quienquiera que hubiese robado las piedras. Lejos de allí, un monje que vivía en un monasterio cercano a las llanuras de Salisbury ya había sentido el cambio en el aire. Mientras leía a la luz de una vela en su pequeña celda, el sonido de los impactos llegó hasta sus oídos. Cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo un escalofrío le recorría la columna. Algo oscuro y poderoso había llegado a su tierra, y sabía que no tardaría mucho en revelarse. El amanecer llegó lentamente a las llanuras de Salisbury. Una neblina espesa cubría el paisaje, difuminando las siluetas de las piedras que ahora se erguían dispersas por el terreno. A medida que el sol ascendía en el cielo, su luz débil comenzaba a revelar la magnitud de lo ocurrido. Los aldeanos locales, guiados por rumores y curiosidad, se acercaron al lugar, sin saber que estaban a punto de encontrarse cara a cara con algo más grande que su imaginación. Entre los primeros en llegar estaba Edgar, un granjero joven con el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol. Había oído hablar de las extrañas vibraciones y temblores de la noche anterior, pero jamás habría esperado ver lo que tenía frente a sus ojos. Las piedras enormes y toscas se alzaban como gigantes dormidos, proyectando largas sombras sobre el terreno. «¿Qué son estas cosas?», preguntó una mujer detrás de él, su voz apenas un susurro. Nadie respondió. Las piedras parecían demasiado grandes, demasiado imponentes, como si hubieran sido colocadas allí por manos de otro mundo. Los aldeanos comenzaron a tocar las superficies rugosas con cautela, sus dedos temblando al recorrer las grietas y marcas que las adornaban. Había algo en ellas que transmitía antigüedad, como si hubieran existido desde antes del tiempo mismo. De repente, el aire se volvió frío. Un viento extraño sopló entre las piedras, trayendo consigo un olor a azufre y cenizas. Los aldeanos se miraron entre sí, aterrados, cuando una figura emergió de entre la niebla. El diablo se presentó ante ellos, envuelto en una sombra que parecía rechazar la luz del sol. Su presencia llenaba el espacio con una energía abrumadora. Era alto, imponente, y su sonrisa burlona irradiaba una confianza que helaba la sangre. Sus ojos carmesí brillaban intensamente, moviéndose de un aldeano a otro como si estuviera evaluándolos. «¡Mirad!», exclamó con una voz que resonó como un trueno. «Estas piedras son mi regalo para vosotros, un recordatorio de mi poder. Pero decidme, pobres mortales, ¿tenéis siquiera la fuerza para mover una sola de ellas?». Los aldeanos retrocedieron, sus rostros llenos de miedo y confusión. Edgar, a pesar del terror que sentía, logró reunir el coraje suficiente para hablar. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de nosotros?».
El diablo rió, un sonido profundo y burlón que pareció llenar cada rincón del paisaje. ¿No lo veis? Soy vuestro maestro, vuestro desafío, vuestro destino. Estas piedras son la prueba de que sois insignificantes, incapaces de igualar mi poder. Os desafío, humanos, a mover una sola de ellas. Si lo conseguís, admitiré que sois dignos de mi respeto. Desesperados por demostrar que no eran tan débiles como el diablo los hacía ver, algunos aldeanos intentaron aceptar el desafío. Edgar fue el primero en acercarse a una de las piedras más pequeñas, clavando sus manos en la superficie y empujando con todas sus fuerzas. Sus músculos se tensaron, su rostro se puso rojo, pero la piedra ni siquiera se movió un milímetro. Otros lo siguieron, hombres y mujeres uniendo fuerzas para intentar mover las piedras. Juntos, empujaron, tiraron, intentaron apalancarlas con troncos y cuerdas, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Las piedras permanecieron inmóviles, como si estuvieran ancladas al centro de la tierra. El diablo observaba todo desde la distancia, su sonrisa ensanchándose con cada fracaso. Finalmente, aplaudió lentamente, un gesto que resonó con un sarcasmo palpable. ¡Qué conmovedor!, exclamó, su voz cargada de burla. ¿Eso es todo lo que podéis hacer? Esa es vuestra gran fuerza. No sois más que hormigas intentando mover montañas. Los aldeanos se desplomaron al suelo, exhaustos y derrotados. Algunos comenzaron a llorar, sus lágrimas cayendo al suelo mientras murmuraban oraciones a los cielos, suplicando por ayuda divina. Pero no hubo respuesta, solo el eco de la risa del diablo. «Recordad este día», dijo el diablo dando un paso hacia el centro del grupo. «Recordad cómo intentasteis desafiarme y fracasasteis. Estas piedras serán mi monumento, no a vuestra grandeza, sino a vuestra insignificancia». Con esas palabras, el diablo desapareció en una nube de humo negro, dejando a los aldeanos solos con su humillación y el frío de la mañana. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el llanto de los más débiles y el susurro del viento entre las piedras. Sin embargo, en medio de la desesperación, una anciana se levantó. Era Agnes, conocida en el pueblo por su sabiduría y su fe. Miró a los aldeanos con determinación y alzó su voz con una fuerza que no parecía corresponder a su avanzada edad. «Esto no es el fin», dijo, su tono firme. «El mal ha venido, sí, pero la luz siempre encuentra su camino. Hay alguien que puede ayudarnos, un hombre de fe, un monje que vive en el monasterio de la colina. Debemos buscarlo. Él sabrá qué hacer». Los aldeanos, aferrándose a cualquier atisbo de esperanza, asintieron lentamente. Si el diablo había llegado con su maldad, tal vez la fe y la sabiduría de un hombre santo podrían ser la clave para enfrentarlo. Mientras el grupo comenzaba a organizarse para buscar al monje, el cielo sobre Salisbury permanecía gris y ominoso. Las piedras, inmóviles y majestuosas, parecían observarlos, como testigos silenciosos de la batalla que se avecinaba. En un monasterio solitario, enclavado en lo alto de una colina que dominaba las vastas llanuras de Salisbury, vivía un monje conocido por su sabiduría y devoción. Su nombre era Fray Cedric, y aunque sus días eran dedicados a la oración, el estudio y la contemplación, también era conocido por su capacidad para resolver problemas que parecían imposibles para los demás. Los aldeanos confiaban en él como un hombre justo, un guía espiritual, y algunos incluso hablaban en susurros de su capacidad para obrar milagros. Esa mañana, mientras el viento aullaba alrededor de los muros de piedra del monasterio, Fray Cedric estaba sentado en su celda, rodeado de pergaminos antiguos y con una vela temblorosa como su única fuente de luz. El temblor de la noche anterior había interrumpido sus oraciones, y el monje,
sintiendo en el aire un cambio ominoso, había pasado las horas estudiando viejos textos en busca de respuestas. Sus dedos recorrían las páginas amarillentas de un manuscrito que hablaba de fuerzas oscuras y desafíos sobrenaturales. Aunque las palabras eran crípticas, algo en ellas resonaba con el malestar que había sentido durante la noche. Cuando las piedras caigan y las sombras dominen la luz, leyó en voz baja, la fe será la única arma contra el poder que no conoce límites. Un golpe fuerte en la puerta del monasterio interrumpió sus pensamientos. Fray Cédric se levantó con rapidez, ajustando su hábito antes de abrir. Ante él se encontraba un grupo de aldeanos, sus rostros marcados por el miedo y la desesperación. Al frente, Agnes, la anciana que había liderado al grupo, habló primero. «Fray Cédric, necesitamos tu ayuda. Algo oscuro ha llegado a nuestras tierras. El diablo mismo ha colocado un círculo de piedras que desafía nuestra fe y nos humilla». El monje observó los rostros cansados y aterrados de los aldeanos, sintiendo el peso de su necesidad. Les hizo un gesto para que entraran y se sentaran en la sala común del monasterio. A medida que los aldeanos relataban lo ocurrido, Fray Cédric escuchaba con atención, su mente trabajando rápidamente para encontrar una solución. Cuando los aldeanos terminaron, el silencio llenó la habitación. Fray Cédric permaneció inmóvil por un momento, sus ojos cerrados en profunda reflexión. Finalmente, habló con una voz firme pero serena. «El diablo es astuto, y su poder es grande, pero no invencible. Su mayor debilidad es su orgullo. Si logramos que lo subestime, podemos derrotarlo». Los aldeanos intercambiaron miradas incrédulas. ¿Cómo podían enfrentarse a una entidad tan poderosa? Edgar, quien había intentado mover las piedras, se levantó. «¿Qué podemos hacer, Fray Cédric? Somos solo campesinos. Él es el diablo». El monje le respondió con una mirada penetrante. «No subestiméis el poder de la fe y la astucia. La fuerza del diablo puede parecer abrumadora, pero su vanidad lo hace vulnerable. Si logramos que actúe movido por su arrogancia, cometerá un error». Agnes, con su rostro arrugado pero lleno de determinación, habló con voz temblorosa. «¿Qué necesitas de nosotros, padre? Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario». Fray Cédric asintió. «Oración y confianza. Dejad el resto en mis manos». Esa noche, mientras los aldeanos regresaban a sus hogares, Fray Cédric permaneció despierto, preparándose para el enfrentamiento. Se arrodilló en la capilla del monasterio, recitando oraciones que resonaban en las paredes de piedra. Junto a él, un antiguo libro sagrado descansaba abierto, con palabras de protección y conjuros que habían sido transmitidos por generaciones. «Oh Señor, dame la fortaleza para enfrentar esta prueba», murmuró, sus manos sosteniendo un rosario gastado por los años. «Permíteme ser un instrumento de tu voluntad, para que tu luz prevalezca sobre la oscuridad». A medida que recitaba, la vela a su lado parpadeaba violentamente, como si una corriente invisible atravesara el aire. El monje sintió una energía renovada, una certeza de que no estaba solo en esta batalla. Al amanecer, Fray Cédric descendió la colina hacia las llanuras, donde las piedras permanecían inmóviles, imponentes como guardianes oscuros. Los aldeanos lo observaron desde la distancia, algunos rezando en silencio, otros simplemente observando con el corazón en un puño. El diablo apareció poco después, emergiendo de entre las sombras como si hubiera estado esperando. Su figura era aún más imponente bajo la luz del día, y su sonrisa burlona se ensanchó al ver al monje acercarse con calma. «Vaya, vaya», dijo el diablo con tono sarcástico. «Un simple hombre de fe ha venido a desafiarme. ¿Qué crees que puedes hacer contra mí, fraile?» Fray Cédric no mostró miedo.
mantuvo su postura erguida, sus ojos fijos en los del diablo. «No estoy aquí para enfrentarte con fuerza, sino con razón», dijo, su voz firme pero tranquila. «Si eres tan poderoso como dices, demuestra tu grandeza. Coloca estas piedras en un círculo perfecto, uno que ni siquiera el cielo pueda ignorar». El diablo soltó una carcajada que hizo temblar las piedras cercanas. «¿Eso es todo?», dijo, con desprecio. «Acepto. Te demostraré que no hay nada que yo no pueda hacer». Mientras el diablo comenzaba a mover las piedras, Fray Cédric se arrodilló a cierta distancia y comenzó a recitar oraciones en voz baja. Sus palabras eran apenas audibles, pero el aire parecía cargarse con una energía nueva. Los aldeanos, desde su posición, sintieron un cambio en el ambiente. El viento se detuvo, y un silencio sobrenatural envolvió las llanuras. El diablo, absorto en su tarea, no se dio cuenta de que cada piedra que colocaba en el círculo comenzaba a brillar con un leve resplandor, como si una fuerza invisible las estuviera imbuyendo de poder. Mientras tanto, Fray Cédric continuaba orando, su voz cada vez más fuerte, invocando la protección divina. El enfrentamiento estaba en marcha, y aunque el diablo se regodeaba en su superioridad, no sabía que estaba cavando su propia tumba. Las vastas llanuras de Salisbury eran ahora escenario de una escena tan extraordinaria como aterradora. En el centro del campo, el diablo movía las piedras con una fuerza y precisión sobrehumanas, levantándolas y colocándolas con movimientos que parecían desafiar las leyes de la naturaleza. A cada paso, sus ojos brillaban con un fuego intenso, y una sonrisa de orgullo iluminaba su rostro. Los aldeanos observaban desde la distancia, conteniendo la respiración, mientras Fray Cédric permanecía arrodillado, recitando oraciones en un susurro que apenas podía escucharse. El monje, sin embargo, sabía que cada palabra que pronunciaba era crucial. Las oraciones no eran simples palabras de fe. Estaban cargadas de intención, invocaciones antiguas que resonaban en el tejido espiritual del mundo. Con cada palabra, el aire a su alrededor parecía vibrar, como si una fuerza invisible estuviera respondiendo a su llamado. «¿Esto es todo lo que tienes para ofrecer, monje?», gritó el diablo mientras colocaba otra piedra en su lugar. «¿Un desafío que solo pone a prueba mi fuerza? Esto no es más que un juego para mí». Fray Cédric levantó la mirada, manteniendo la calma. «La verdadera prueba no está en la fuerza, sino en el propósito», respondió, su voz tranquila pero firme. «Si puedes completar este círculo perfecto, demostrarás no solo tu poder, sino tu control sobre algo que trasciende la fuerza bruta». El diablo rió, una risa profunda que resonó en las colinas. «Hablas como si tu fe pudiera cambiar algo. Mira y aprende, mortal. Cuando termine, este círculo será una obra maestra que nadie podrá igualar». Con una confianza desbordante, el diablo continuó su tarea, moviendo las piedras con una velocidad que hacía que las montañas mismas parecieran moverse. Las enormes rocas se alzaban y caían en su lugar exacto, formando un patrón que comenzaba a parecerse a un círculo casi perfecto. Los aldeanos, aunque aterrados, no podían apartar los ojos del espectáculo. Algunos incluso comenzaron a preguntarse si el monje realmente tenía un plan. Sin que el diablo lo notara, algo extraño estaba ocurriendo. Las piedras, al ser colocadas, comenzaban a emanar un leve resplandor, como si estuvieran absorbiendo una energía invisible. Este fenómeno no pasó desapercibido para los aldeanos, quienes intercambiaban miradas de asombro y miedo. Fray Cédric lo sabía. Las piedras no eran meras rocas, habían sido testigos de siglos de magia antigua y sabiduría oculta. Al colocarlas en un círculo, el diablo no estaba solo demostrando su fuerza, sino también activando un antiguo sello
que el monje estaba fortaleciendo con sus oraciones. El círculo, que inicialmente parecía un simple juego de arrogancia, estaba cobrando vida propia. Una energía creciente comenzaba a girar en torno a las piedras, creando un viento que arremolinaba el polvo y las hojas del campo. «Está funcionando», murmuró Fray Cédric para sí mismo, apretando el rosario en sus manos. La fe guía lo que la fuerza no puede controlar. Cuando el diablo colocó la última piedra, levantó los brazos en señal de victoria. La tierra tembló, y un rugido profundo llenó el aire. Sin embargo, en lugar de recibir aplausos o elogios, el diablo sintió algo que no había esperado: una resistencia. Intentó moverse hacia el centro del círculo, pero sus pasos se hicieron pesados, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando. «¿Qué es esto?», gruñó, su tono cambiando de burla a ira. Fray Cédric se levantó lentamente, su figura humilde contrastando con la imponente presencia del diablo. A medida que avanzaba hacia el círculo, las piedras parecían intensificar su brillo, como si reconocieran su autoridad espiritual. «Te lo advertí, pero estabas demasiado cegado por tu orgullo para escuchar», dijo el monje, su voz resonando con una calma implacable. «Este círculo no es solo una prueba de fuerza, es un sello que no puede ser roto por manos impuras». El diablo rugió, su ira llenando el aire con un calor sofocante. Intentó levantar una de las piedras, pero por primera vez su fuerza no respondió. Las piedras permanecieron inmóviles, como si estuvieran fusionadas con la misma tierra. «¡Esto es una trampa!», gritó, girándose hacia el monje. «No puedes hacerme esto». Fray Cédric lo miró con serenidad, sosteniendo su rosario frente a él. «No soy yo quien te detiene, sino tu propia arrogancia. Has activado un poder que no comprendes, y ahora estás atrapado en él». Enfurecido, el diablo intentó destruir lo que había creado. Golpeó las piedras con toda su fuerza, pero cada impacto era absorbido por el círculo, devolviendo una energía que lo debilitaba aún más. Rugió y lanzó fuego desde sus manos, pero las llamas se disipaban antes de alcanzar las piedras. «No he terminado contigo, monje», gritó, sus ojos brillando con un odio infinito. Fray Cédric dio un paso adelante, su figura ahora pareciendo más alta y firme que nunca. «Tu poder tiene límites, y ahora lo sabes. Este lugar será un testigo eterno de tu derrota». El diablo, derrotado y agotado, lanzó una última mirada de odio hacia el monje antes de desvanecerse en una nube de humo negro. Antes de desaparecer por completo, sus palabras quedaron flotando en el aire como un eco ominoso. «Estas piedras serán un misterio eterno. Quienes intenten desentrañar sus secretos conocerán la locura». El viento se calmó, y un silencio profundo cayó sobre las llanuras. Fray Cédric, exhausto pero victorioso, se arrodilló frente al círculo, dando gracias por la protección divina. Los aldeanos, que habían presenciado todo desde la distancia, se acercaron lentamente, sus rostros iluminados por una mezcla de temor y admiración. El círculo de piedras, ahora perfectamente dispuesto, brillaba con una luz tenue, como si una presencia divina lo habitara. Era un símbolo no solo de la fuerza del diablo, sino también de la fe y la astucia humanas. La desaparición del diablo dejó tras de sí un aire extraño, cargado de un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido de todo lo que lo rodeaba. Las piedras, ahora perfectamente dispuestas en un círculo monumental, permanecían en su lugar como gigantes inmutables. Los aldeanos, que habían observado desde la distancia con el corazón en un puño, comenzaron a acercarse lentamente. Algunos llevaban antorchas, otros rosarios. Todos miraban al monje con una mezcla de asombro y reverencia. Fray Cédric
aún arrodillado junto al círculo. Respiraba profundamente mientras sentía cómo la energía sagrada del lugar lo envolvía. Sabía que la batalla no había terminado por completo. El diablo había sido derrotado, pero su maldición resonaba en el aire como un eco persistente. Los aldeanos se detuvieron a unos metros de las piedras, inseguros de si era seguro acercarse más. Agnes, la anciana que había liderado al grupo hasta el monasterio, fue la primera en romper el silencio. ¿Se ha ido?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. Fray Cédric se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. Miró a los aldeanos y asintió. El diablo ha sido expulsado de este lugar, pero su influencia aún persiste. Las piedras que él mismo dispuso han absorbido parte de su energía oscura, y aunque ahora están selladas por la gracia divina, su misterio será un desafío para las generaciones futuras. Edgar, el joven granjero que había intentado mover una de las piedras, dio un paso adelante. «¿Y qué pasará con nosotros?», preguntó. «¿Estamos seguros aquí?». Fray Cédric recorrió con la mirada el círculo completo antes de responder. «Mientras mantengamos nuestra fe y respeto por este lugar, estaremos protegidos. Pero quienes se acerquen con intenciones impuras o buscando el poder de las piedras para sus propios fines, ellos podrían caer en la locura». Los aldeanos intercambiaron miradas preocupadas, pero también sintieron un alivio palpable al saber que el monje había logrado lo que parecía imposible. Fray Cédric se dirigió al centro del círculo, levantando su rosario hacia el cielo. Comenzó a recitar una última oración, una invocación que serviría para sellar definitivamente el poder del lugar. Su voz era clara y resonante, y con cada palabra las piedras parecían brillar levemente, como si respondieran a su llamado. «Oh Señor Todopoderoso, que este círculo sea un recordatorio eterno de la lucha entre la luz y la oscuridad. Que quienes se acerquen con un corazón puro encuentren paz, y quienes lo hagan con arrogancia o maldad sean repelidos. Amén». Cuando terminó, una brisa suave recorrió las llanuras, acariciando los rostros de los aldeanos como si fuera una bendición. El brillo de las piedras se desvaneció lentamente, dejando solo su imponente presencia física. Lejos de las llanuras, en un lugar oscuro y desconocido, el diablo se revolvía furioso en su derrota. Aunque había perdido esta batalla, su orgullo herido lo empujaba a dejar una última marca. «Que estas piedras sean un enigma eterno», rugió, su voz resonando en las profundidades del inframundo. «Quienes intenten descubrir sus secretos serán consumidos por la locura y la desesperación». Estas palabras resonaron en el círculo, un eco lejano que solo Fray Cédric percibió. El monje cerró los ojos y murmuró una última oración en silencio, confiando en que la fuerza divina sería suficiente para proteger a su gente. Los aldeanos, ahora confiando plenamente en Fray Cédric, lo acompañaron de regreso al pueblo. El camino de vuelta estuvo marcado por un silencio reverente. Nadie sabía exactamente qué decir, pero todos sentían que habían sido testigos de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Al llegar al pueblo, los habitantes se reunieron para escuchar lo que el monje tenía que decir. Fray Cédric se puso de pie en el centro de la plaza, rodeado por rostros expectantes. «Lo que ocurrió en las llanuras de Salisbury no debe ser olvidado», dijo. «Las piedras permanecerán allí como un recordatorio de la lucha entre el bien y el mal. No debemos acercarnos a ellas sin un propósito claro y respetuoso. Este es un lugar que pertenece tanto al pasado como al futuro, un puente entre lo humano y lo divino». Los aldeanos asintieron solemnemente. Sabían que las llanuras ya no serían vistas como antes. Las piedras
con su misterio insondable, se convertirían en un lugar de respeto, pero también de temor. Con el tiempo, las llanuras de Salisbury se transformaron en un lugar de fascinación. Las generaciones futuras contarían historias sobre el día en que el diablo intentó demostrar su poder y fue derrotado por un hombre humilde, armado solo con fe y astucia. Los druidas, magos y estudiosos llegarían al círculo, cada uno con sus propias teorías y objetivos, pero ninguno sería capaz de desentrañar completamente su propósito. Fray Cedric, mientras tanto, continuó su vida en el monasterio, dedicando sus días a la oración y la contemplación. Nunca buscó reconocimiento por lo que había logrado, pero en los corazones de los aldeanos siempre sería recordado como el hombre que enfrentó al diablo y venció. Las piedras permanecieron silenciosas e inmutables, desafiando al tiempo y al entendimiento humano. Y aunque el diablo había desaparecido, su maldición seguía susurrando en el viento, asegurándose de que el misterio de Stonehenge nunca fuera completamente revelado. El tiempo pasó, pero las piedras permanecieron, inmutables, desafiando las eras, se erigieron como guardianes de un misterio que ni siquiera los siglos lograron desentrañar. Las generaciones que siguieron crecieron escuchando la historia del monje y su enfrentamiento con el diablo, un relato que se transmitió de padres a hijos, transformándose en leyenda. En el pueblo, las llanuras de Salisbury se convirtieron en un lugar de reverencia. Nadie se atrevía a acercarse demasiado a las piedras sin un propósito claro, y cuando lo hacían con el corazón cargado de respeto. Los rumores decían que, en noches sin luna, podían oírse susurros alrededor del círculo, como si las piedras mismas narraran la historia que guardaban en su interior. Con el tiempo, viajeros de tierras lejanas comenzaron a llegar. Eran druidas, magos y estudiosos, atraídos por la fama del círculo de piedras y el enigma que representaban. Algunos aseguraban que las piedras poseían un poder que podía ser canalizado para fines mágicos. Otros creían que eran portales a otros mundos o reliquias de una civilización perdida. Uno de esos visitantes, un sabio llamado Elric, pasó meses estudiando las piedras. Su teoría era que el círculo había sido creado no por el diablo, sino por una fuerza divina que había usado al monje como su instrumento. Pero una noche, después de pasar horas meditando en el centro del círculo, fue encontrado al amanecer balbuceando palabras incomprensibles. Su mente, antes brillante, se había perdido en el abismo del misterio. Los aldeanos recordaron entonces las palabras del monje. Quienes intenten descubrir sus secretos con arrogancia o impureza serán consumidos por la locura. A partir de ese momento, incluso los más curiosos se aproximaron al círculo con precaución. A medida que los años se acumulaban, las historias alrededor del círculo se entrelazaron con otras tradiciones. Algunos comenzaron a decir que Merlín, el legendario mago del rey Arturo, había jugado un papel en la creación de las piedras, que las había traído desde Irlanda con su magia. Otros creían que los gigantes que danzaron allí, originalmente, seguían de alguna forma ligados al círculo, vigilándolo desde las sombras. El lugar adquirió una dimensión espiritual más profunda. Los druidas, fascinados por el equilibrio perfecto del círculo, realizaban ceremonias durante los solsticios, asegurando que el sitio estaba alineado con las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, ninguno se atrevía a alterar su disposición. Sabían que el círculo era algo más que un simple monumento. Era un límite entre lo humano y lo divino. Siglos después, cuando las sociedades comenzaron a avanzar hacia la modernidad, el círculo de piedras seguía siendo un enigma. Los arqueólogos llegaron con herramientas y teorías científicas
intentando explicar su origen. Midieron las piedras, estudiaron el suelo, buscaron pistas en las rocas mismas, pero aunque lograron determinar que habían sido trasladadas desde tierras lejanas, no pudieron explicar cómo ni por qué. El círculo, ahora conocido como Stonehenge, se convirtió en un símbolo de la capacidad humana para imaginar y maravillarse. Aunque el relato del diablo y el monje se diluyó con el tiempo, la esencia de la leyenda persistió. Las piedras, con su disposición perfecta y su energía palpable, eran un recordatorio de que algunos misterios no están destinados a ser completamente entendidos. El pueblo que había presenciado el enfrentamiento entre Fray Cedric y el diablo prosperó a lo largo de los años. Aunque el monje nunca buscó reconocimiento, su historia quedó grabada en los corazones de los aldeanos como un testimonio de fe y astucia frente a la maldad. Un pequeño altar fue erigido en el monasterio en su honor, con la inscripción: «La fe mueve montañas, pero la astucia vence al mal». Se decía que aquellos que visitaban el altar sentían una paz inexplicable, como si una pequeña parte del poder de Fray Cedric todavía habitara en el lugar. Las piedras de Stonehenge, mientras tanto, permanecieron como un recordatorio eterno de la lucha entre la luz y la oscuridad. Su presencia era un desafío silencioso, una invitación a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y la conexión entre lo terrenal y lo sobrenatural. Aunque la historia de las piedras y el diablo es ahora vista por algunos como un mito, su legado sigue vivo. Stonehenge continúa atrayendo a millones de personas, quienes al pararse frente a esas gigantescas rocas sienten lo que generaciones anteriores también sintieron: una mezcla de asombro, respeto y una pregunta que nunca será completamente respondida. En ese misterio radica su verdadero poder, porque al igual que las piedras mismas, la historia del monje y el diablo trasciende el tiempo, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la astucia pueden iluminar el camino.